Muy buenas, estamos aquí hoy con el compañero Adolfo Molina. Bienvenido, Adolfo. Adolfo es parlamentario andaluz y además el secretario general del Partido Popular a nivel provincial. Hoy Adolfo nos va a explicar una serie de medidas que está tomando el Gobierno central y que repercuten muy positivamente en RUTE, y a nivel nacional. Y después, si me lo permiten, también voy a hacer una pequeña intervención con 2 puntitos a nivel local. Así que, Adolfo. Muy bien, pues lo primero, darte las gracias, José Antonio, muchísimas gracias por acompañarme en esta mañana. Y lo primero que quería, desde luego, decir en nombre de la Dirección Provincial, aprovechar que estoy hoy en RUTE, pues para daros ese respaldo que os dimos desde el congreso que celebramos pues en diciembre del partido. Estamos francamente satisfechos del trabajo que se está haciendo tanto por el partido en RUTE como por el grupo municipal y animaos desde luego a seguir así, a David y también especialmente a los compañeros más jóvenes que sé que Nuevas Generaciones va a estar constituida pronto, y creo que eso es importante también, que la juventud participe en política de manera activa como hacéis tantos jóvenes aquí en RUTE. Y bueno, efectivamente, como decía José Antonio, yo quería explicar alguna medida tomada por el Gobierno central en pasadas fechas, porque creo que es importante explicarlas bien a los ciudadanos para que no se lleven a engaño por lo que pueden decir otras formaciones, explicarlas muy bien y poner en valor lo que creo que han sido principalmente dos medidas que creo que contribuyen desde luego a mejorar la vida de los ciudadanos, sobre todo los que peor lo están pasando, y también, por supuesto, en Andalucía y en Córdoba. Una es la reducción de las peonadas, que se produjo por el Gobierno de España en fechas pasadas, y también luego voy a hablar de la prórroga del plan Prepara, de esos 400 euros que van destinados a los parados de larga duración, que, como saben, pues ya se aprobó también por el Consejo de Ministros, pues ese aplazamiento ya sine die o sin fecha, automáticamente hasta que la tasa de desempleo baje del 20%. Bueno, pues en primer lugar, sobre la reducción de las peonadas. La satisfacción, desde luego, desde el Partido Popular de Andalucía, porque esto es una medida que afecta a Andalucía y a Extremadura, en ese acuerdo que logra el Gobierno de la Nación, tanto con los sindicatos, UGT y comisiones obreras, como con las organizaciones agrarias, como son ASAJA y COAG, para rebajar, como ya sabe todo el mundo, de 35 a 20 los jornales necesarios pues para acceder al subsidio agrario durante este año, que, como saben, un año donde pues la campaña no está siendo excesivamente buena, donde por motivo de la sequía es muy baja la producción. Esta es una redacción que se hace a 20 peonadas, como ya se ha hecho en 2 ocasiones anteriores, y en la que se ha rebajado al mínimo, lo que ahora sí se amplía totalmente al ámbito geográfico y se hace en la totalidad, como les decía antes, de Andalucía y de Extremadura. Y las cuentas son que beneficie a 200.000 trabajadores del campo andaluz y extremeño. Así se cumple un compromiso de la ministra de Empleo, de Fátima Báñez, de que ningún trabajador del campo deje de percibir su renta agraria por estas circunstancias excepcionales desde la sequía, mostrando, creo, que el Gobierno así ha mostrado una gran sensibilidad y un compromiso serio y firme pues con Andalucía y, desde luego, con el campo andaluz. Y tengo que destacar, desde luego, la buena disposición y la receptividad por parte de la mayoría de los agentes sociales y del Ministerio pues para encontrar esta solución rápida que se le ha dado a este problema. Lo que sí tengo que decir, lo que no entiendo, es la postura de otros grupos políticos que estuvieron solicitando esto mismo, con mociones presentadas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento andaluz, como en cantidad de ayuntamientos, esto mismo, la reducción de 35 a 20 las peonadas para percibir ese subsidio agrario. Incluso algunos grupos como Izquierda Unida protagonizando encierros en ayuntamientos y manifestaciones, creo que buscando más un titular que otra cosa, buscando más la noticia que otra cosa, cuando, insisto, esto es lo que estaban pidiendo. Los socialistas presentaron mociones, como les decía, en los ayuntamientos, en el Congreso de los Diputados, en las que pedían esa reducción de 35 a 20 las peonadas para acceder a ese subsidio.
Cuando eso se consigue, ahora la postura es, bueno, ahora a cero. Ahora no me vale esto y ahora las quiero a cero. Yo creo que hay que ser un poquito serio, e insisto, eso es lo que habían pedido todos los grupos políticos, especialmente el Partido Socialista e Izquierda Unida, eso es lo que habían pedido en el Congreso de los Diputados y eso es lo que ha hecho el Gobierno de la Nación. Rebajar, insisto, de 35 a 20 las peonadas. Lo que yo no sé si ya esto es un uso torticero que hacen estos grupos de los trabajadores del campo al usarlo para esta confrontación que no termina con el Gobierno de la Nación. Y ya les digo, todo el mundo está satisfecho con esta medida, que insisto, era la que pedían, y lo que no me parece de recibo es esa solicitud de eliminarla totalmente, cosa que no ha ocurrido nunca, ni en los periodos no ya de un año malo, sino cuando se juntaron muchos años malos, nunca ocurrió esto. Con lo que, insisto, con esta reducción de peonadas, creo que el Gobierno está cumpliendo su promesa y para que ningún trabajador eventual del campo quede desprotegido. Esta medida, además, se hace con carácter retroactivo a 6 meses antes de la fecha en que se publica en el BOE, para evitar que ningún trabajador en estos 6 meses anteriores quede excluido de la medida. Insisto, tanto Asaja como COAG han mostrado su satisfacción con este acuerdo que, insisto, se ha negociado en el Ministerio. Y como les decía antes, desde luego tengo que recordar que nunca se ha hecho una rebaja superior a la que ha acordado el Gobierno de España, que jamás con gobierno socialista, con gobierno del Partido Popular, nunca se ha producido la eliminación total de las peonadas para el acceso al subsidio agrario, por muy grave que haya sido la sequía sufrida, y que, insisto, estas peticiones del Partido Socialista e Izquierda Unida creo que parten, cuando no quieren el acuerdo, plantean lo imposible, que es lo que estamos diciendo, porque hay que establecer, desde luego, un sistema para garantizar que los que perciben estos subsidios son los trabajadores del campo. Y para eso se acreditan esas peonadas. En tiempo de Felipe González eran 60 las peonadas. En tiempo del Gobierno socialista de Felipe González eran 60 las peonadas. Con el Gobierno de Aznar se rebajan a 35. El Gobierno de Zapatero las mantiene en 35. Y es el Gobierno del Rajoy el que las rebaja a 20. Insisto, 60 con Felipe González, 35 con Zapatero, 35 con Aznar, que las mantiene Zapatero, 35, y es Rajoy el que las baja a 20. Esos son los números y eso es poner encima de la mesa pues lo que son las políticas, creo que acertadas, del Gobierno de la Nación. Otro tema que creo que también es importante y que hay que poner en valor, y es, como les decía antes, ese decreto por el que se prorroga el programa de recualificación profesional, que se llama el Plan Prepara, los famosos 400 euros para personas que agoten su protección por desempleo. Y, como saben, está también después de un debate que se agitaba cada vez que había que prorrogar la norma, que, bueno, quien la hizo con esos tiempos fue el Gobierno de Zapatero, es decir, que esto era cada 6 meses, ¿no? Pues se habilita ya una prórroga automática, se hace de manera automática por periodos de 6 meses hasta que la tasa de desempleo baje del 20%. Desgraciadamente hoy día pues tenemos esos datos de desempleo, que es la preocupación que tenemos ahora mismo dentro de la política, y es lo que nos debe mover a todos, que es el altísimo desempleo que hay en nuestro país, en ese 26% que decía la EPA que tiene ahora mismo nuestro país. Tengo que también decir que en Andalucía es 10 puntos más. 10 puntos más el desempleo en Andalucía. Son 1.440.000 personas las que están desempleadas en Andalucía. También tengo que decir que esto, yo no me quiero creer que esto esté en el ADN de Andalucía. A lo mejor está en el ADN de los gobernantes andaluces, que son los que han estado durante 30 años gobernando esta tierra y que nos llevan a estar a la cabeza del desempleo en nuestro país. Bueno, pues como les decía, se prorroga
se prorroga esos 400 euros mensuales, que además se eleva, porque eso también lo hizo el Gobierno de Mariano Rajoy, elevar esa cantidad a 450 para los parados con mayores cargas familiares. Y esta medida, los cálculos son que desde marzo de 2011 hasta diciembre de 2012 son 10.237 cordobeses los que se han beneficiado de esta medida, de estos 400 euros mensuales para aquellos que hayan, como decía antes, extinguido su protección por desempleo. Con lo que dos medidas importantes, dos medidas que afectan a muchos cordobeses, dos medidas que afectan también a mucha gente aquí en Rute, como es esa eliminación de las peonadas, como es esa prórroga del plan Prepara ya de manera indefinida hasta que bajemos el 20% de paro, y al final es lo que tiene que hacer un gobierno, que es trabajar por este país, sacarlo de la difícil situación en la que lo había dejado el anterior gobierno, porque la verdad nos dejaron, no diría casi al borde del abismo, sino en el mismo abismo, y parece que todos los indicadores pues apuntan a una recuperación de nuestro país, a una recuperación del crédito también internacional, y que también en el segundo semestre de este año y seguro en el próximo año 2014 empecemos a crecer y empecemos a crear empleo, que como les digo es nuestra principal preocupación. Así que yo era de manera concreta lo que tenía que decirle, y ahora ya, José Antonio, pues tienes tú la palabra. Bueno, yo me voy a remitir a dos hechos de ámbito local. El primero de ellos hace referencia al día 24, cuando hubo un acto en reivindicación para lo que tú acabas de comentar, la reducción de las peonadas. Hubo una serie de acontecimientos que nos gustaría dejar claros. El día 21 de enero, el señor Altamirano se pone en contacto con David para decirnos que va a existir un movimiento de reivindicación para la bajada de las peonadas de 35 a 20. Nosotros en un principio dijimos que lo veíamos factible y de hecho íbamos a apoyar en la medida de lo posible el estar ahí. Lo que pasa es que, bueno, unos estamos fuera, como por ejemplo yo estoy en Córdoba, David esa semana estaba liado y no podíamos asegurar la asistencia. Pasan los días, bueno, no pasa mucho, al siguiente día estamos nosotros en Córdoba en una comisión de agricultura con Rafael Nava, y allí nos confirman que desde el Partido Popular se va a hacer efectiva esa reducción de 35 a 20, que es lo que en un principio, como bien ha dicho Adolfo, ellos reivindicaban. Y aparte nos anuncian otro tipo de medidas que van a apoyar al olivar y sobre todo a la comercialización del aceite de oliva, que en próximas intervenciones iremos ampliando. Nosotros al ver esto, pues lo que hicimos fue, David se puso en contacto con el portavoz de Izquierda Unida, el señor José Macías, para dejar claro que, bueno, que ya se iba a hacer factible esa reducción y que seguramente no podríamos asistir. Entonces nosotros dejamos claro que sí estábamos de acuerdo a llegar a 20, sabíamos que el Partido Popular iba a reaccionar y así lo iba a hacer, de hecho esta es la prueba, y íbamos a estar apoyando ese acto. Como sucedieron los hechos y ya se cambió también la reivindicación y además no estábamos nosotros ese día, yo no estaba personalmente en Rute y mis compañeros tampoco podían ir, al final nos fuimos. Y tuvimos que ver cómo se intentó mancillar un poco nuestra imagen, queriéndonos apartar de lo que es el olivarero, de lo que son los trabajadores del campo, diciendo que tal vez no estuviésemos nosotros lo suficientemente comprometidos. Se ha demostrado que no. Hemos podido sacar la conclusión que si hubiese sido para la reducción de 20 hubiésemos asistido, aunque hubiese sido difícil para algunos de nosotros. Que sí comunicamos el no poder asistir el día 24, que no es que lo dejásemos en el aire y no nos presentásemos, y que al contrario de lo que pudieron expresar ese día el señor Ruiz y el señor Altamirano, nosotros sí estamos vinculados al sector agrícola, porque algunos incluso somos olivareros, cosa que dudo mucho que ellos puedan decir. El otro punto importante de ámbito local al que voy a hacer referencia es a los presupuestos. Creo que estamos a un clic, por así decirlo, de desbloquear ya la situación, de que se llegue a un acuerdo, cada vez lo vemos más cercano desde el Partido Popular, y nosotros es cierto que se está diciendo que sí hay un único impedimento que está haciendo que no se acerquen posturas,
Pues es verdad, nosotros estamos a favor de que se haga una rebaja del gasto político, porque estamos ante una situación dramática, como muchas veces recordamos los políticos y que ya la gente lo sabe, una situación dramática en la que todos estamos poniendo de nuestra parte, autónomos, emprendedores, trabajadores, y también pusieron de su parte los trabajadores del ayuntamiento cuando se hizo o se sometieron a una reducción de horas y también de remuneración. Entonces, lo que nosotros veíamos lógico es que existiese también una reducción en el gasto político. Para ponernos un poco en antecedentes, nos vamos a remitir al pleno que tuvo lugar el día 8 de noviembre. En el punto número 4, el Partido Socialista llevaba la modificación de asistencia a los concejales sin dedicación parcial o exclusiva. Es decir, ellos planteaban una subida en la asignación que se le iba a hacer a los concejales por asistir a lo que son la Junta de Gobierno y la Junta de Delegados. Estas, si se llegan a convocar, son 4 las de Gobierno mensuales y 2 las de delegados. Antes de ese pleno, un concejal aquí en Rute, por asistir, cobraba 40 euros. Después de ese pleno, y con el voto positivo del PSOE y de Izquierda Unida, es decir, los dos fueron partícipes en esa subida, un concejal cobra 105 euros por cada asistencia. Si estamos viendo, es una subida del 262% en una asignación política, en los tiempos en los que corremos. Ya quisiéramos mucho tener una subida del 262% de nuestro sueldo, nuestra remuneración. Pues esto es lo que acometieron tanto el PSOE como Izquierda Unida en ese pleno. Estamos hablando de que si antes un concejal que asistiese, en el caso de que se llevaran a cabo las 6 comisiones de las que hemos hablado, le costaría al ayuntamiento 240 euros al mes. Después de esta medida, al ayuntamiento le cuesta 630 euros al mes. En caso, como ya he dicho, de que tengan lugar las 6 juntas y asistan a ellas. Estamos hablando de un incremento de 390 euros mensuales por 4 que son los concejales que percibirían este aumento. Por lo tanto, al ayuntamiento se le sube el techo de gasto político mensualmente 1.560 euros al mes. Eso viene a ser unos 18.000 euros de aumento de techo de gasto político anual. Esto fue lo que hizo, lo que llevó a pleno el Gobierno socialista y lo que, para nuestra sorpresa, apoyó Izquierda Unida. Entonces, vemos que hay poca coherencia, hay una falta de coherencia en las peticiones que estamos viendo desde el partido de Izquierda Unida, cuando dicen que es necesario reducir a media liberación, que de verdad es que nosotros también tenemos esa convicción de que habría que reducirla, pero nosotros sí tenemos esta convicción desde el año pasado. Estos presupuestos, lo único que a nosotros nos resultaba un poco más chocante es que haya reducción para todos, pero no en el gasto político. Y que el día 8 de noviembre de 2012 se llegase a aprobar esto que he dicho, un incremento espectacular. Entonces, no vemos muy coherente a Izquierda Unida cuando el día 8 aprueba este aumento y el día 23 está diciendo que una de sus exigencias es que se reduzca el gasto político, en este caso a media liberación. Nosotros sí lo llevamos coherentemente porque ya estábamos en contra de que se subiese este gasto político y estamos queremos llevar a buen puerto las negociaciones, pero sí tenemos claro que hay que reducir el gasto político. Tampoco vemos coherencia en el Partido Socialista cuando renuncian a sus pagas de Navidad para donarlas, que no las renuncian, las cobran y le cuesta al ayuntamiento y luego las donan, que la donación está muy bien. Altruistamente muchos hacemos donaciones y no lo publicitamos. Pues renuncian a ellas y luego vemos como si existe un aumento un mes antes, el día 8 de noviembre, de, como ya he dicho, 1.560 euros el aumento del techo de gasto político. No vemos coherencia ahí tampoco. El Partido Popular lo que queremos decir es eso. Somos coherentes, vemos que estamos pasando por una situación difícil todos y que hay que reducir el gasto político. Yo creo que tomarán buena cuenta de ello y si no pasa nada, espero que en poco tiempo podamos contar ya con los presupuestos de este año. Pues, ¿qué piensa Adolfo Molina de este argumentario de reducir el gasto político, por ejemplo, en el Parlamento andaluz o en el Congreso de los Diputados también? Pues mire,
en el Parlamento andaluz hemos bajado, por supuesto no hubo esa paga extra de Navidad, ha bajado la nómina, pero hay un partido, que es Izquierda Unida, que quiere aumentar el número de diputados, cuando creo que todo el mundo lo que está haciendo es hablar de reducir, pues la posición de Izquierda Unida es aumentar el número de diputados en el Parlamento andaluz, que a día de hoy son 109. 109, pues lo que quiere Izquierda Unida es subirlo. Mira, yo creo que muchas de estas cosas también se están poniendo, se están solucionando. Hoy, precisamente, parece que se puede llevar a Consejo de Gobierno, al Consejo de Ministros, perdón, la reforma de la administración local, donde precisamente se van a fijar esos techos para los emolumentos que habría que recibir, los sueldos en la administración local, en los ayuntamientos, equiparándolos pues a miembros del Gobierno, en el sentido de que el alcalde de la ciudad más grande, Madrid y Barcelona, me parece que el tope sería el de un secretario de Estado, así hasta abajo. Y creo que es importante pues poner esas medidas, esos techos, para unificar el trabajo, también en una cosa que es verdad. El 80% de los concejales de los 8.000 municipios que tiene nuestro país no cobran ningún sueldo por estar haciendo su labor política. Creo que también tenemos que dignificar el trabajo de tanta gente que está trabajando por sus pueblos, que está dando muchas horas y dando lo mejor de sí mismo y de su tiempo por sus paisanos, sin cobrar un solo duro, ¿no? Entonces creo que también es injusto, bueno, pues demonizar ahora mismo a toda la clase política, ya les digo, cuando ese 80% de los concejales no cobran. Pero que es verdad que había ciertas desigualdades en municipios de similar población que había que solucionar, y eso lo va a solucionar el Gobierno con esta reforma de la administración local. Que esto en realidad es lo menos. Lo que es importante, y creo que también es lo que hay que poner en valor, es eliminar las duplicidades en las administraciones. Entonces, tenemos la administración local, que además no solo la forman los ayuntamientos, sino que tienes ahí los ayuntamientos, tienes las mancomunidades, tienes las diputaciones, está la administración autonómica y está el Gobierno central. Y hay muchas competencias que no están claras, que incluso están duplicados, y que estamos haciendo doble gasto en muchas de esas cosas. Clarificar eso, decir, es la postura del Gobierno ahora mismo, que es una competencia, una administración, y evitar las duplicidades, y ahí se producirá un ahorro importante. ¿A qué áreas, para que los ciudadanos lo entiendan, se está refiriendo? ¿Qué áreas actualmente están duplicadas, ayuntamientos, mancomunidades? Le voy a poner un ejemplo que yo siempre pongo. Cuando llegaba el momento de Fitur, y antes hemos tenido la Feria Internacional de Turismo hace muy pocos días, pues por un ayuntamiento, para estar en Fitur, tenías gente de turismo del ayuntamiento, gente de turismo de la mancomunidad, gente de turismo del Patronato Provincial de Turismo, gente de turismo andaluz, más ahí también tienen la empresa pública de turismo que tiene la Junta de Andalucía. Mucha gente, ¿no? Por ejemplo, ahí yo creo que hay una duplicidad obvia. En temas de educación también hay muchas veces, en el sentido de que ayuntamientos que se tienen que hacer cargo del arreglo de los colegios cuando es una competencia de la comunidad autónoma. Todo eso hay que clarificarlo. Lo que pretende esta reforma es dejar muy claro quién tiene cada competencia, dotar de esa financiación a cada uno de los agentes que tengan esa competencia, y que no pase como está pasando ahora, que muchos ayuntamientos tienen que hacer frente a competencias de la comunidad autónoma, en este caso de la Junta de Andalucía. Muchos ayuntamientos están haciendo frente a esas competencias porque la Junta de Andalucía ha dejado de pagar muchas cosas, y ahí se están haciendo en muchos servicios sociales, en la ayuda a domicilio. Son los ayuntamientos los que están dando la cara con los ciudadanos, cuando los ayuntamientos también están pasando una muy difícil situación de sus arcas municipales, y aquí tenemos un ejemplo. Con lo que hay que poner orden, que cada uno tenga sus competencias y cada uno tenga esa financiación, y eliminar, pues, insisto, para allá Fitur, que vaya un rosario de políticos y de técnicos a poner un mostrador. ¿Y qué administraciones serán las perjudicadas? ¿La más cercana, la local? Siempre los alcaldes han defendido que se les dote de economía para poder hacer frente a determinadas cuestiones, o ahora los más pequeños, todas sus competencias las va a tener, por ejemplo, las diputaciones. Mire, yo estoy en la Comisión de Administración Local en el Parlamento andaluz,
y a preguntas que le hacíamos al consejero vicepresidente de la Junta, el señor Valdera, de esa descentralización, de lo que se ha llamado, bueno, el dotar a los municipios, ¿no?, de esa financiación, nos decía que eso estaba ya superado. Eso estaba superado. Y ahora mismo nos encontramos que no, que todo lo contrario, que lo que hay que poner es las cosas muy claras. Mire, lo que no podemos tener es ayuntamientos endeudados porque se metan en cosas que no les competen. Y tenemos ayuntamientos endeudados, muy endeudados, porque están asumiendo, insisto, competencias que no les competen. Perjudicados ninguno. Aquí el beneficiado tiene que ser el ciudadano. El ciudadano tiene que recibir los servicios. Y al ciudadano le da igual quién se los dé. Si es el ayuntamiento, si es la diputación o si es la comunidad autónoma. Lo que hay es que poner orden ahí para que el gran beneficiado sea el ciudadano. Lo que se hace que todavía no ha salido la reforma, con lo que todavía ahora mismo lo que tenemos es conjetura. Pero bueno, se hablaba de que esas competencias de los municipios más pequeños fuese la Diputación quien las asuma. Oiga, si lo que está es asegurando que el ciudadano recibe ese servicio, bienvenido sea. Ya le digo, a mí me da igual quién tenga la competencia, lo que tiene que ser una administración, una competencia y que el ciudadano tenga todos los servicios y, por supuesto, pagados. Porque lo que no puede ser también es lo que está ocurriendo ahora mismo, y está ocurriendo mucho con la Junta de Andalucía, que el principal moroso que tiene nuestra comunidad autónoma sea la misma Junta de Andalucía, porque no está pagando a los ayuntamientos todos esos servicios y porque no le está pagando a muchas empresas concesionarias estos servicios, está pagando, bueno, pues todo lo que les debe. Yo sobre la corrupción me gustaría preguntarle qué le diría a los ciudadanos, y no solamente se lo pregunto porque sea del PP, porque el PSOE también ha tenido, SIU, la Corona, la banca, los empresarios, los que tenían que dar ejemplo no están dando ejemplo. ¿Qué mensaje le daría a los ciudadanos? Porque es ahora mismo de lo que más se habla. Hombre, yo tengo que darle a los ciudadanos también un mensaje de tranquilidad y de confianza en el sistema. Y aquí, insisto, lo que hay es miles de gente que se dedica a la política, gente honrada donde lo haya, gente, insisto, como les decía antes, que está dando lo mejor de sí mismo, lo mejor de su tiempo y muchas veces su dinero para servir a los demás y para intentar mejorar la vida de sus pueblos, y que confíen en el sistema democrático, porque la justicia tiene que actuar y tenemos que confiar en eso, y que efectivamente se haga justicia y se aclare todo lo que haya que aclarar. Oiga, y si alguien ha hecho algo malo y que tiene que pagar por ello, por supuesto que pague. Lo que creo que no nos lleva tampoco a ningún sitio es hacer una causa general con todos y, bueno, como estamos viendo hoy día. Yo quiero confiar en el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho quiero recordarles también que lo que existe es la presunción de inocencia, no de culpabilidad. Lo que tiene que demostrar el que acusa es la culpabilidad. Uno no tiene que demostrar su inocencia. Ese es uno de los pilares del Estado de Derecho. Y yo confío en la justicia y espero que así sea. Pero, desde luego, insistir, como les decía antes, en pedirle a los ciudadanos que confíen, entendiendo también el desencanto que hay hoy día por la situación que tenemos, que yo entiendo perfectamente, no es decir, el cabreo que tiene la gente, si es que es comprensible. Pero esto yo creo que vamos de verdad a salir adelante, que vamos a sacar este país adelante y devolver, desde luego, la confianza a los ciudadanos en sus instituciones, porque eso es lo que nunca podemos perder. ¿Cree que debería haber dimisiones dentro del Gobierno de España? Ahora mismo no entiendo por qué. Por ejemplo, por las cuestiones que ha salido de la ministra Ana Mato, por un poco... Fíjese que una de las cosas que ha sido burla en todos estos días de la ministra, el famoso confeti, resulta que se ha demostrado que era falso. E insisto, lo que tiene que actuar es la justicia, no los bulos, no las fotocopias de fotocopias, y ya le digo, ahora mismo la confianza está, desde luego, en la ministra. Eso ya son cosas que pasaron. Insisto también que me parece injusto para una mujer que tenga que responder de acciones de su exmarido. Vamos, me parece bastante injusto, ya le digo. Y que ahora mismo muchas de las acusaciones a día de hoy se han demostrado que eran falsas, con lo que vamos a dejar que la justicia haga su trabajo. De acuerdo, pues muchas gracias.